La tensión en la frontera norte de México no da tregua. Un hallazgo de proporciones alarmantes sacude a Tijuana, Baja California, mientras la disputa territorial entre facciones criminales se intensifica en múltiples frentes. Estamos hablando de un arsenal completo, 51 armas de fuego distribuidas en 3 maletas, abandonadas en circunstancias que revelan la magnitud del conflicto que se vive en esta región estratégica del país. Los hechos se registran la noche del pasado 15 de enero, cuando elementos del ejército mexicano, en coordinación con la policía estatal, reciben un reporte sobre un vehículo sospechoso en la colonia García, específicamente sobre la carretera antigua Tijuana-Tecate. Se trata de un automóvil Jetta color gris que había sido abandonado por varios sujetos, quienes, al percatarse de la presencia de las autoridades, decidieron huir del lugar, dejando atrás evidencia que ahora forma parte de una investigación de alto perfil. Durante la inspección inicial del vehículo, los oficiales localizan un arma corta en el asiento del copiloto, lo que de inmediato activa los protocolos de seguridad correspondientes. Sin embargo, la verdadera sorpresa viene al momento de revisar la cajuela del automóvil. Ahí, perfectamente acomodadas, se encuentran 3 maletas que contienen lo que puede describirse como un verdadero arsenal de guerra. El conteo final resulta escalofriante: 30 armas cortas, 21 armas largas y 26 cargadores. Estamos hablando de armamento suficiente para equipar a una célula completa de operadores, de esas que se despliegan en las calles de la ciudad fronteriza cuando las disputas territoriales se calientan. El aseguramiento inmediato del área permite que todo el material quede bajo resguardo de las autoridades federales. De manera extraoficial, fuentes cercanas a la investigación presumen que este cargamento estaría vinculado a células afines a la gente del sombrero, también conocida como la Malliza, quienes mantienen una disputa violenta contra el cártel de las 4 letras en la región. Esta información cobra relevancia cuando se analiza el contexto más amplio de lo que está sucediendo no solo en Baja California, sino en todo el noroeste del país. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no tarda en pronunciarse sobre este aseguramiento. Durante su conferencia matutina destaca la importancia del hallazgo y aprovecha para exhortar a las autoridades de Estados Unidos a reforzar los controles fronterizos para evitar que armas de alto poder sigan cruzando hacia territorio mexicano. Es un tema recurrente en la agenda bilateral, el flujo de armamento que alimenta la violencia en nuestro país. Pero este aseguramiento en Tijuana no es un hecho aislado. Forma parte de un escenario mucho más complejo que se extiende por toda la región y que tiene múltiples frentes activos. Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo, es necesario voltear la mirada hacia Sinaloa, donde la estructura criminal vinculada a la Malliza ha recibido golpes significativos en los últimos días. La madrugada del domingo 18 de enero, apenas 3 días después del aseguramiento del arsenal en Tijuana, fuerzas federales despliegan un intenso operativo en la Sierra de Sinaloa. El objetivo es claro, y los recursos empleados demuestran la importancia de la misión. Participan elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Marina, en una acción coordinada que se desarrolla en los límites de Badiraguato y Mocorito. El operativo se concentra específicamente en las comunidades de la Noria de Abajo y la Noria de Arriba, una zona serrana de difícil acceso donde la presencia del Estado históricamente ha sido limitada. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando la oscuridad todavía cubre el paisaje montañoso, los elementos federales inician su intervención por aire y tierra. Lo que sigue es un enfrentamiento intenso. Detonaciones de arma de fuego rompen el silencio de la sierra, y la situación se torna lo suficientemente compleja como para requerir el apoyo de un helicóptero artillado. La presencia militar se mantiene durante varias horas mientras se asegura el perímetro y se concreta el objetivo principal de la operación. El resultado del operativo es la detención de Iván Valerio Sainz Salazar, alias El Mantecas, un hombre que quizás no sea conocido para el público general, pero que dentro de las estructuras criminales de la región tiene un peso específico importante. De acuerdo con información vinculada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trata de un objetivo prioritario dentro de las operaciones federales.
La captura es confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones, donde el Mantecas aparece descrito como un hombre de complexión robusta, cabello oscuro y barba tupida. Al momento de su aseguramiento vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Detalles que pueden parecer menores, pero que forman parte del expediente oficial que ahora se integra en su contra. La relevancia del Mantecas radica en su posición dentro de la estructura criminal. Es señalado como presunto operador de Seferino Espinosa Angulo, conocido en el mundo del narcotráfico como el 14 o el Coyote. Este último personaje resulta particularmente interesante porque representa uno de esos casos de lealtades cambiantes que caracterizan el actual conflicto en Sinaloa. El Coyote fue en su momento un integrante de los Chapitos, parte del círculo cercano a esa facción. Sin embargo, en algún punto del camino, decide voltear bandera y alinearse con la facción de Chapo Isidro y el músico, es decir, con la Malliza. Este tipo de movimientos son los que han desatado buena parte de la violencia que se vive actualmente en el estado, donde las traiciones y los reacomodos generan enfrentamientos constantes entre quienes antes eran aliados. Un dato que eleva considerablemente el perfil tanto del Coyote como de su operador capturado es que el primero es buscado por el gobierno de Estados Unidos. Los cargos están relacionados con tráfico de drogas y hay una solicitud de extradición pendiente. Esto significa que la detención del Mantecas no solo representa un golpe a nivel nacional, sino que tiene implicaciones en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Con esta captura, la estructura del cártel de Chapo Isidro vuelve a resentir un golpe significativo. En los últimos meses, esta organización ha perdido piezas clave y enfrenta presión constante tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses. El mensaje que envían las fuerzas federales es claro. A pesar de lo inaccesible del territorio serrano, nadie está fuera del alcance de la ley. Pero mientras la Malliza recibe estos golpes en su estructura operativa, en otros frentes la situación se presenta diferente. El sur de Sinaloa se ha convertido en otro escenario de disputa donde las facciones criminales chocan constantemente. Concordia, un municipio que solía ser conocido por sus atractivos turísticos, ahora aparece de manera recurrente en reportes de violencia y desplazamiento forzado. Comunidades serranas como El Palmito y Las Tijuanas han sido mencionadas repetidamente cuando se habla de zonas donde la vida cotidiana simplemente se trastornó. Las cifras oficiales documentan un desplazamiento significativo en varios municipios de Sinaloa durante los últimos meses, con Concordia entre los más afectados junto con Culiacán, Cozalá, Rosario, Elota y San Ignacio. En la sierra, esas estadísticas no suenan como números fríos. Representan casas cerradas, escuelas vacías, ganado sin cuidar, y familias que bajan de sus comunidades llevando solo lo mínimo indispensable. Es el costo humano de una guerra que no cesa, y que parece recrudecerse con cada semana que pasa. El pasado viernes 17 de enero, apenas 2 días después del aseguramiento del arsenal en Tijuana, fuerzas federales y estatales realizan labores de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado El Roble, municipio de Concordia. Lo que inicia como una revisión de rutina, se transforma rápidamente en un enfrentamiento directo. De acuerdo con los reportes, personal militar es agredido por un grupo armado que se desplaza en 2 vehículos pesados con blindaje artesanal. Se trata de los llamados monstruos, camionetas convertidas en fortalezas móviles diseñadas para aguantar fuego y para imponer presencia en el terreno. No es terminología poética sino jerga operativa, que describe una realidad cada vez más común en las zonas de conflicto. En la coordinación del operativo participan Ejército, Guardia Nacional y Marina, además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. El contacto inicial es frontal cuando los ocupantes de los vehículos blindados abren fuego y los elementos federales responden conforme a los protocolos establecidos. El saldo del enfrentamiento resulta en la detención de 4 civiles, el aseguramiento de armas largas, cargadores y munición.
así como la incautación de uno de los vehículos blindados. El segundo monstruo logra romper el perímetro y huir por brechas de terracería, lo que detona un operativo de búsqueda en un terreno donde cada curva puede cambiarlo todo. Más tarde, ese segundo vehículo es localizado. Los reportes señalan que al notar la presencia de las fuerzas federales, hay una nueva agresión armada y comienza la persecución. Todo termina cuando la unidad blindada choca contra un obstáculo. Sus ocupantes la abandonan y escapan hacia la maleza aprovechando la vegetación cerrada de la zona. En el sitio se asegura el segundo vehículo con blindaje artesanal, además de un rifle calibre 22, 11 cargadores y alrededor de 760 cartuchos de distintos calibres. Los detenidos, el armamento y los vehículos quedan a disposición del Ministerio Público Federal para que la Fiscalía integre la carpeta de investigación correspondiente. Visto en perspectiva, este operativo representa un golpe importante a la capacidad táctica de los grupos criminales en la zona. 2 monstruos menos en circulación no es poca cosa considerando el tiempo, los recursos y la logística necesarios para construir y operar estos vehículos blindados artesanales. Sin embargo, el terreno no se pacifica con una sola acción. También ha comenzado a circular material en redes sociales que muestra una explosión en zona serrana, presuntamente en el corredor que conecta con Durango. La grabación es presentada por cuentas vinculadas a la Malliza como evidencia de un golpe contra posiciones rivales. Sin embargo, ni la ubicación exacta ni la autoría del ataque cuentan con confirmación oficial hasta el momento. Lo que existe es evidencia visual de una detonación, y por encima de ella una batalla por imponer el relato de quién golpeó a quién. Porque en el conflicto actual, la guerra se pelea en 2 planos. Uno es el de la brecha, donde el que controla el camino controla el paso, la vigilancia y el abastecimiento. El otro es el plano digital, donde el que controla la narrativa controla el miedo y la percepción. Este tipo de material no solo documenta, marca territorio. Se difunde como prueba, como amenaza y como mensaje hacia quienes observan desde afuera. En este conflicto ya no basta con imponerse en el terreno, también hay que ganar la batalla de la información. Un elemento que vuelve más inquietante el contexto es el uso de explosivos desde el aire. El 26 de diciembre del año pasado, se reportó un ataque con drones que arrojaron artefactos explosivos contra instalaciones del ayuntamiento de Escuinapa, también en el sur de Sinaloa. No es el mismo municipio ni el mismo escenario, pero dibuja una tendencia preocupante donde el conflicto incorpora métodos que amplían el alcance del terror y reducen el margen de reacción de las comunidades. Regresando al aseguramiento del arsenal en Tijuana, el hallazgo de 51 armas de fuego cobra una dimensión diferente cuando se coloca en este contexto más amplio. No se trata simplemente de un decomiso aislado, sino de una pieza más en el rompecabezas de un conflicto que abarca múltiples estados y que involucra a facciones criminales con capacidad operativa significativa. Las armas aseguradas en la colonia García estaban listas para ser distribuidas, para equipar a células que operan en la región fronteriza, para alimentar una violencia que parece no tener fin. El hecho de que quienes las transportaban hayan decidido abandonar el vehículo ante la presencia de las autoridades sugiere que sabían exactamente lo que llevaban y las consecuencias de ser atrapados con ese cargamento. La carretera antigua Tijuana-Tecate es conocida como una ruta utilizada para el trasiego de diversos productos ilegales. Su ubicación geográfica, conectando la zona metropolitana de Tijuana con el interior de Baja California, la convierte en un corredor estratégico para las organizaciones criminales que operan en la región. El flujo de armas desde Estados Unidos hacia México sigue siendo uno de los grandes desafíos en materia de seguridad binacional. Se estima que miles de armas cruzan la frontera cada año de manera ilegal, alimentando la capacidad de fuego de los grupos criminales mexicanos. El aseguramiento de este arsenal es apenas una muestra de lo que logra pasar cuando los controles fallan o cuando las redes de tráfico encuentran ventanas de oportunidad. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de los sujetos que abandonaron el vehículo y en determinar el destino final que tendrían esas armas.
La investigación busca establecer conexiones con células específicas y, eventualmente, desarticular las redes de distribución que operan en la zona. Mientras tanto, la población de las comunidades afectadas por la violencia sigue pagando el precio más alto. En Tijuana, en la Sierra de Sinaloa, en Concordia y en decenas de localidades más, los habitantes viven en un estado de alerta permanente, sin saber cuándo el próximo enfrentamiento los alcanzará directa o indirectamente. El panorama no es alentador, pero las acciones de las fuerzas federales en los últimos días demuestran que hay un esfuerzo sostenido por contener la violencia y golpear las estructuras criminales. La captura del Mantecas, el aseguramiento de los monstruos en Concordia y el decomiso del arsenal en Tijuana son golpes que debilitan la capacidad operativa de las organizaciones delictivas. Sin embargo, la experiencia indica que estos grupos tienen capacidad de regeneración y que la pérdida de operadores o de armamento, aunque significativa, no necesariamente detiene sus actividades. La guerra por las plazas continúa, y las comunidades quedan atrapadas en medio de fuerzas que rebasan cualquier capacidad individual de respuesta. Lo que queda claro es que el conflicto en el noroeste mexicano tiene múltiples frentes activos y que la Malliza, a pesar de los golpes recibidos, mantiene una capacidad de acción que se extiende desde la Sierra Sinaloense hasta la frontera con Estados Unidos. El aseguramiento de 51 armas en 3 maletas no es el final de una historia, sino apenas un capítulo más en un conflicto que parece lejos de resolverse.